Vamos a leer ahí los primeros 3 versículos. Dice la palabra del Señor: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí en este versículo 3 va a estar nuestro mensaje en esta noche. Dice la palabra: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y ese es nuestro mensaje. Primeros auxilios para almas heridas. Primeros auxilios, ¿de qué se trata eso? Esa es la atención inmediata que se le da a una persona herida o a alguien que tiene una enfermedad súbita o repentina. Entonces se le asiste y se le brinda primeros auxilios. Pero no solamente hay personas dañadas en lo físico, hay personas dañadas en la vida espiritual. También hay familias heridas, hogares heridos. Algunos están lastimados por la pobreza, otros están lastimados por la presencia de vicios. Y en algunos de esos hogares siempre están amenazados allí, hermanos, por el dolor, ¿no? Y entonces hay que acercarse a esos hogares, porque la Biblia dice que Dios es el que venda las heridas y nosotros conocemos al médico divino, el que sana los corazones quebrantados, el que puede vendar las heridas más profundas, más dolorosas y más sangrantes. Ese es Jesucristo, ¿eh? Y cuando nosotros vemos un hogar que se está desangrando, que está malherido, necesitamos acercarnos y aliviar ese dolor con el mensaje de la palabra de Dios, llevarles la presencia de Dios. Muchos hogares también sufren porque los chicos no estudian y después estos chicos se vuelven víctimas de los sicarios del mal. Los usan como soldaditos para vender drogas y otra cantidad de cosas realmente malas que hay en nuestra sociedad. Y eso hace que las familias también estén heridas y que Dios tiene que ir y vendar allí, ir en su ayuda. Familias que verdaderamente, hermanos, a veces son como un infierno. No se puede estar en esos hogares, no se puede estar en medio de esa familia y Dios tiene que llegar allí, ¿eh? Los mensajeros del Señor con la palabra para vendar esas heridas. Antes que los hogares se vuelvan ceniza, que se reduzcan a la nada, tenemos que estar nosotros con la palabra de Dios. Dios sana a los quebrantados de corazón, dice la palabra, ¿eh? Ahí, hermano, Dios se mete, yo digo esto, ¿no? Dios se mete ahí en las fuentes secretas del dolor y de la aflicción. Él llega donde ninguna otra cosa puede llegar, ¿eh? En las fuentes secretas del dolor y la aflicción, ahí se mete el Señor y aporta ahí las soluciones. Lo que estábamos compartiendo, yo creo que con casi todos ustedes, de una señora que me llamó y me pidió para que tenga unas palabras ahí para un familiar que le declararon cáncer. Entonces ayer hice esa grabación, o antes de ayer fue, y compartí esa grabación como con 70, 80 personas, y es increíble, cantidad de gente comenzó a llamarme, agradeciendo, porque había cosas ahí que le llegaron profundamente y todos decían así. Fue algo que salió de manera espontánea, no era ahí un estudio. Y ayer llamé a un hermano en la provincia de Jujuy, y cuando le hablo estaba internado. Dice: estoy aquí internado en el hospital, la doctora me va a atender. Y dice: pero quiero agradecerle por ese mensaje, ¿eh? Y entonces a veces, hermanos, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, el que sabe que como es curar los corazones quebrantados, que es el Señor, Él obra, Él actúa a través de su palabra, y ayer lo pude ver cómo Él dio mucho consuelo. Nosotros
Tenemos que ser sus mensajeros, en eso no podemos fallar, tenemos que ser los mensajeros. Yo pensaba hoy deberíamos ser como choferes, Dios pone la ambulancia y nosotros los choferes levantando todos los heridos, todo lo que la vida, lo que el pecado y lo que el diablo lastimó, nosotros levantarlos, Dios nos da ahí una ambulancia y nosotros vamos de choferes, buscando las almas que están sufriendo y trayéndolos a la casa del Señor y al camino del Señor. Ahora el Señor Jesucristo, Él dijo que ese era su ministerio. Véalo por favor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 18. Ahí el Señor declara en ese texto que Él vino aquí para sanar a los quebrantados de corazón. Pero también dice otras cosas muy profundas allí. Lucas, el capítulo 4, versículo 18. Así dice la palabra de Dios. Esto es parte del primer sermón público que dio el Señor Jesucristo. Volvió ahí a su pueblo, entró en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y comenzó a leer esta escritura. Y esto dice Lucas 4, 18. Dice la palabra: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ahí está una gran conexión con el pasaje del Salmo. Él sabe cómo sanar a los quebrantados de corazón, sabe cómo vendar a los heridos. El pasaje aquí habla que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Dice también que Él vino aquí a poner en libertad a los oprimidos. Pues eso es lo que hace el pecado y el diablo. Tiene a la gente oprimida, aplastada, derrotada. El pecado tiene un peso tremendo, hermano, que nos aplasta. Y ahí tiene que intervenir el Señor. Él tiene que venir y aliviar esos corazones que han sido lastimados, malheridos. Hombres y mujeres han sido malheridos en los diferentes campos de batalla de la vida. La vida tiene muchos campos de batalla. A veces es el campo de las emociones, gente con emociones destrozadas, algunos que caen ahí en la garra de la depresión, del abandono, gente que tiene pocas ganas de vivir. El pecado hace sus estragos, hace sus destrozos. Hay otros hermanos que están acorralados por las deudas, y eso le hace tropezar y caer en fracasos muy profundos. Y ¿sabe qué, hermanos? Necesitamos nosotros llevar esta palabra. Los mensajeros. Hay un trabajo enorme para hacer en este tiempo. Familia con la que me contacto, familia que tiene sus dramas. Y ustedes han visto en el último tiempo, prácticamente cada fin de semana hemos tenido gente nueva. Yo no puedo publicar todo lo que hablo con la gente, pero le aseguro que cada uno tiene sus dramas tremendos. Cada vez que conocemos más gente, son problemas más nuevos. Y necesitamos que esta palabra, que es viva, actúe, hermano, que sea como un vendaje, que sea como un alivio, que sane todos esos corazones quebrantados. La gente no viene cargando en su espalda un solo problema, son muchos. Y a veces lo vienen cargando desde hace largo tiempo, hermano. Y esta palabra, la Biblia, tiene un mensaje liberador. Dice que Jesús, Él vino para dar libertad a los oprimidos, a los oprimidos, vino a pregonar libertad a los cautivos. O sea que está hablando de gente prisionera, de gente que está como esclavizada en el dolor, y aquí está Dios. Pero nosotros tenemos que presentar ese Dios que sabe sanar los corazones quebrantados y que sabe vendar las heridas más dolorosas, más sangrantes y más profundas. Él es el médico divino. Jesús es el médico divino. Y al hablar de este mensaje, muchos de nosotros podemos ir recordando algunas heridas que Él se encargó de cerrar en nuestra vida. Casi todos nosotros tenemos cicatrices para repasar en nuestra vida, porque esas cicatrices también nos demuestran que hemos sobrevivido a algún ataque, a alguna batalla dura. Las cicatrices son las pruebas de que hemos estado ahí al borde del abismo, pero aquí el que sabe sanar los corazones quebrantados nos mantiene de pie. Y aquí estamos, hermanos. Pues esta palabra quebrantado, esa palabra quebrantado lo que significa es lastimado. El salmista habla de la palabra abatido, de un alma abatida. Pues eso es la palabra quebrantado, alguien que está afligido, alguien que tocó fondo.
Algunos dicen que está en bancarrota espiritual, está en ruina. Un alma que ya no tiene más esperanza, que ya no le queda ni una pequeña luz de esperanza, y viene el Señor y sana esos corazones quebrantados y los saca de la ruina más profunda. Pues eso hace el Señor, hermano, y lo cuenta tan bien, y vamos a ocuparnos por unos minutos nada más, no mucho, porque queremos orar en esta noche, y tenemos que ir preparándonos para tener un buen tiempo de oración en esta noche. Pero vamos a leer ahí en Lucas el capítulo 10, una historia que nosotros conocemos bien, pero es tan grato poder volverla a leer y ver cómo Dios sana las almas heridas, primeros auxilios para las almas heridas. Lucas, el capítulo 10, versículo 30. No, voy a mostrarle algunas cosas desde un punto de vista que no lo hemos desarrollado. Ya hemos predicado varias veces sobre este tema, pero hoy le voy a dar un toque distinto. Aquí en Lucas, el capítulo 10, versículo 30, dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve ya tú lo mismo. El que quiere tener todo el trasfondo histórico y geográfico y cultural de este pasaje, tiene que leer en el Facebook un mensaje mío que se llama El camino a la ciudad maldita. Ahí explico todo en detalle. Pero lo que tengo para decirles en esta noche sobre estos primeros auxilios para almas heridas. Vemos ese hombre que iba de camino, él iba a la ciudad maldita. En los días de Josué, Dios dijo que el que reedificara esa ciudad de Jericó iba a ser con el costo de la pérdida de sus hijos. Y hubo un hombre que se llamaba Hiel de Betel que reedificó la ciudad y sus 2 hijos murieron tal como dijo Josué. Pero Dios dijo a Josué que esa ciudad iba a ser maldita. Y este hombre de la historia iba de la ciudad de Jerusalén a la ciudad maldita. Este hombre hizo lo que muchos hacemos a veces hoy. Dejamos un lugar de bendición y nos metemos en un lugar de maldición. Tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida. Y ahí iba ese hombre y le salieron los ladrones. Cuando aparece esa palabra, rápidamente recordamos que Jesús dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él es el ladrón del gozo, Él es el ladrón de la alegría, Él es el ladrón de la bendición. El diablo vino para eso a este mundo, hurtar, matar y destruir. Y a este hombre le salieron el camino esos ladrones. ¿Alumnos de qué escuela eran? Del diablo. Eran alumnos del diablo y lo apalearon y lo tiraron al costado del camino. Dice el Evangelio que estaba medio muerto. Era un hombre, hermanos, que estaba allí sangrando y de pronto aparece un levita, un representante de la religión, lo ve allí con esa necesidad, apaleado y sangrando, y siguió de largo. Y luego viene el sacerdote allí también y lo ve y del mismo modo parece que no le podía sacar ningún provecho al malherido y dice la Biblia, y siguió de largo. Pero apareció el samaritano de quienes menos se esperaba.
El samaritano es una persona mestiza, era tratada con desprecio, era hecho a un costado, pero él fue el instrumento de Dios, fue la persona que Dios usó para detenerse, para mirar al malherido, para vendar esas heridas, poner alivio en el vino y en el aceite, el vino como una sustancia medicinal, y lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. Aquí detrás de todo esto sabemos que hay una historia. Y sabemos que Jesús es el buen samaritano. Es el que la gente despreció y rechazó, pero fue el instrumento de Dios para traer bendición. Y Él fue el que puso al malherido en la cabalgadura y le llevó al mesón. El mesón es la figura como del cielo y el mesonero es como la figura de Dios. Es decir, que Jesús hace la obra y pone al malherido en manos seguras, en el lugar seguro. Jesús nos vio a nosotros un día malheridos, lastimados por el pecado, y vino a la cruz y murió por nosotros, y ahora nos invitó a creer en Él como el Salvador y nos puso camino al cielo. Vamos hacia el mesón a encontrarnos con el gran mesonero por la obra de Cristo en la cruz. Esa es la figura que se mueve allí atrás. En la iglesia bautista hemos visto muchos de estos samaritanos trabajar. Hemos visto muchos de estos malheridos recuperarse por la gracia de Dios. Muchos de los que habían sido lastimados por el pecado pusieron bien sus vidas con Dios y ellos se volvieron grandes siervos. Muchos de los que predican hoy en los púlpitos de los bautistas fundamentales es gente que había caído en el pecado bien abajo y un día vino el médico divino, el que sabe cómo sanar corazones quebrantados y cómo vendar heridas, y los rescató y por gracia los metió en el púlpito y son enorme bendición por todo el mundo. Gente predicando la palabra de Dios. Y ahora lo que siempre me gusta de este texto es la figura del samaritano, pero lo que me gusta es que no aparece el nombre de él. Y eso siempre para mí es una invitación a que ponga mi nombre, a que ustedes pongan su nombre, y porque Dios está necesitando nuevos samaritanos en este tiempo. Porque hay nuevos heridos, hay nuevos lastimados, hay nuevos marginados, olvidados y abandonados, tirados al costado del camino. Cuando alguien dice aquel es un drogadicto, no vale la pena, o aquel es un borracho, no vale la pena, o es un delincuente, o es una prostituta, el nombre que le pongan a la persona que carga el pecado, no, esa gente necesita buenos samaritanos, que se acerquen y que atiendan su problema y que se preocupen por ese problema y que les cuenten que hay un médico divino que es Jesucristo, que es Él, sabe cómo sanar corazones quebrantados y cómo vendar las heridas más profundas. Pero nosotros tenemos que hablar así. Cuando yo he hecho eso por muchos años, teníamos un edificio muy grande en la iglesia y muchas habitaciones y había lugar para muchísima gente. Traíamos la gente de la plaza, algunos de ellos 3 días, una semana o más tiempo sin bañarse, los traíamos y les dábamos de comer y les predicábamos la palabra, y la gente a mí me atacaba, hermano. A veces sentía que me alanceaban, otras que se me clavaban puñales y otras literalmente me ametrallaban. Y me decía, este pastor no es bueno porque está trayendo todos esos vagos a la iglesia. Y mire, y les da de comer, y hasta teníamos un enfermero que hasta bañaba a algunos ahí, era un servicio completo. Y la gente se sentaba y comía y se les regalaba ropa. Trajimos uno que había vivido como 1 año, hermano, en un auto abandonado ahí por Flores, y lo trajimos a vivir. La primera vez que comió, hermano, todo el mundo mirándolo no podían creer todo lo que comió. Se descompuso de tanto que comió. Se descompuso de verdad. Y después al otro día me pidió disculpas y me dice, es que hace tanto tiempo que no comía y justo habían hecho un asado los hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Esa gente traíamos, eran gente con corazones quebrantados, era gente, hermano, que necesitaban un vendaje divino, necesitaban encontrarse con Cristo. La gente nos criticaba, la gente nos decía, no vale la pena, al final va a llenar la iglesia de vagos, porque ahí había algunos que tenían sentimiento de que la iglesia sea una élite, de gente importante, de clase media hacia arriba. No, hermano, la iglesia es para todo aquel que necesita de Cristo, aquel que el diablo maltrató, aquel que el pecado lastimó. Ese es lo que tenemos que ir y predicarle y darle el mensaje de la salvación y enseñarle que hay un médico divino que le ama, que Él sabe cómo sanar corazones quebrantados y cómo vendar las heridas. Déjeme darles 2 pasajes nomás y ya vamos a terminar. Uno de ellos quiero que lo veamos juntos en Gálatas capítulo 6. Gálatas el capítulo 6.
Y ese mensaje va en la dirección para eliminar todas esas clases de pensamiento que había en la otra congregación, en algunos hermanos. Yo no quiero que haya ese pensamiento aquí entre nosotros. Por lo tanto, voy a tocar este texto aquí para tratar de aprender cuál debe ser la actitud correcta de nosotros como hijos de Dios. Mire cómo dice la palabra, Gálatas, el capítulo 6 y versículo 1. Dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, dice, si alguien fue sorprendido en una falta, en un pecado, si alguien fue sorprendido, hermano, en un robo, en un adulterio, en una mentira, lo que sea, no dice la Biblia, aproveche y póngalo contra la pared y crucifíquelo ahí o ametrállelo, fusílelo. No dice eso. Dice la Biblia, ustedes que son espirituales tienen que restaurarlo, tienen que trabajar de tal modo que dejarlo como una pieza lujosa a esa persona. Pero esto no es lo que sucede en la mayoría de las congregaciones. Somos muy rápidos para apuntar con el índice y ahí, y lo queremos eliminar porque es más fácil matar al malherido que salvarlo. Entonces la gente dice, vamos a disciplinarlo y vamos a expulsarlo y nos desligamos de una vez de este. Cuando la Biblia dice, no, ore por él, acompáñelo a él, restáurelo a él, no descanse hasta verlo bien, firme en la fe, caminando con el Señor. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Los hipócritas lo quieren fusilar, pero los espirituales lo van a restaurar. Lo van a dejar como una joya de alto valor. Ese es el espíritu que tiene que haber entre nosotros. Cuando nos dedicamos a restaurar a los caídos, estamos mostrando que aprendimos la lección del samaritano, que estamos preparados para sanar corazones quebrantados y vendar las heridas más profundas. El médico ve la herida, hace una mueca y un murmullo, ¿no? Y usted ya dice, ay, estoy mal. No dijo nada el médico, pero ya con la cara y la mueca, que dice, ya esto está mal. Pero el médico se pone a trabajar. El médico quiere verlo sano, pues esa es su misión. Y esta es la misión nuestra, restaurar a los caídos. Nosotros no tenemos que fusilar a nadie. El viejo dicho dice que el único ejército que mata a sus heridos son los cristianos. Y con el paso de los años yo creo que ese dicho es verdad. Porque otra vez, hermano, a la gente le resulta más fácil fusilarlo, darle el tiro de gracia, que restaurarlo espiritualmente. Muy rápido dicen, hay que expulsarlo de la iglesia, hay que echarlo de la iglesia, él se la buscó, ahora que se arregle. No es lo que la Biblia enseña. El samaritano dice, si usted es espiritual, haga obra de buen samaritano, hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. No lo vamos a buscar, solo se lo voy a leer porque lo anoté acá. Dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso es Proverbios 16:6. Se ve que el día que prediqué de este texto, hace unos años atrás, ahí puse al costadito anotado Proverbios 16:6. Otra vez, hermano, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia, no es con crítica, no es con un ataque salvaje, no es con una orden de fusilamiento. El pecado se corrige con misericordia, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que bueno, hermano, volviendo a la historia del samaritano. Dice que él lo vio malherido, apaleado, desangrándose al costado del camino, y fue movido a misericordia. Esa palabra misericordia es una palabra maravillosa. Se habla de algo que nace del corazón, pero en realidad la palabra misericordia tiene que ver con amar con las entrañas. Aquí entre nosotros, amar con las tripas, con lo más profundo del ser humano. Así tenemos que amar nosotros. Y este samaritano mostró que la medida, hermano, del amor es el amor sin medida. La medida del amor es el amor sin medida.
Y eso es lo que Él demostró ahí al detenerse y vendar sus heridas y poner aceite y poner vino. Y el límite del amor es el amor sin límite. Para eso estamos llamados nosotros. Para eso, mis hermanos, aquí estamos frente a un mundo malherido, un mundo moribundo, un mundo que está siendo destrozado cada día más por el pecado, un mundo que se está volviendo sumamente violento. Yo estoy escuchando con asombro noticias y prédicas donde son mencionados muchos eventos tan violentos en este mundo que vivimos nosotros. Entonces, como buenos samaritanos, tenemos que mostrar misericordia por el pecador y acercarnos y presentarle a Jesucristo, aquel que sabe sanar los corazones quebrantados y vendar las heridas. Terminamos con la lectura de un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, versículo 34. Es el Señor Jesucristo el que está hablando allí. Y mire estas palabras que dice Mateo, el capítulo, yo le dije 23, pero me parece que no es eso. No es Mateo 23, pero ya se lo ubico enseguida. Ya había entrado en sospecha que no era ese. Ahí está, Mateo capítulo 25, hermanos. Mateo el capítulo 25, aquí es el Señor Jesucristo el que está hablando, verso 34, Mateo 25, 34, y con esta lectura terminamos. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que cada vez que vemos el malherido, el lastimado, el marginado, el echado ahí, abandonado al costado del camino, y hacemos algo por él, lo estamos haciendo por el Señor. Dice: cuando le hagáis esto a alguno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y esto tiene que motivarnos, porque queremos servirle al Señor y queremos agradarle al Señor. Y hay mucho para hacer. Y ahí, en esa figura hermosa del samaritano, necesitamos muchos samaritanos. Hay mucha gente para traer al hospital de Dios. Hoy pensaba en eso, hermano. A veces la iglesia parece un gran hospital, Es el lugar donde las almas vienen a reconfortarse, es el lugar donde las almas vienen a fortalecerse, es el lugar donde las almas reciben bendición de Dios y salen gozando de buena salud. Hay que traer a la gente al hospital y que Dios haga su obra, y nosotros levantar los heridos y no cansarnos de eso, hermano. Dios está buscando nuevos samaritanos y es una gran oportunidad para poner nuestro nombre y que el Señor nos use para levantar los heridos y la gente compruebe que el Señor Jesucristo es el que puede sanar los corazones quebrantados y vendar las heridas más profundas. Vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a hablar con Dios y agradecerle por su palabra, porque cada vez nos da lecciones para nuestra vida y nos motiva, Dios, siempre al servicio, a que nos dediquemos, a que demos un paso de fe para estar más comprometidos con el ministerio, con su obra. Por eso oramos a ti, oh Dios, en esta hora, dándote gracias por tu palabra y gracias por los ejemplos del Señor Jesús, por la compasión, por la misericordia, por la entrega enorme que hizo a favor de nosotros los pecadores.
Y gracias por esa lección, Señor, del samaritano levantando a los heridos, los apaleados, Señor, los que se están desangrando al costado del camino, y que eso pueda motivarnos a nosotros a hacer algo por aquellos que aún no te conocen, que están perdidos, están sin esperanza, están sin Cristo. Ayúdanos a llegar hacia ellos con el mensaje del Evangelio. Oramos, Padre, por este fin de semana, por el sábado, por el domingo, por las almas nuevas, para que llegue este lugar, que seamos más todavía que el domingo anterior, Señor, que podamos trabajar y ver tu casa llena y tu palabra obrando en los corazones y llevando bendición a cada corazón. Bendice tu palabra y guíanos ahora en el tiempo de oración. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén.